Hola, buenos días. En este vídeo que vamos a hacer a continuación vamos a hacer una pequeña introducción al modelo Altivar, el ATV320 de la marca Schneider. Bien, este variador es interesante. Bueno, primero aconsejo, antes de acometer este variador, coger alguno más sencillo de la marca Schneider, de la serie ATV, como por ejemplo un vídeo que tengo de ATV12, con el que lo que hace es un poco entender la estructura de los menús de este tipo de variador. Pero, sin embargo, este variador no solamente es una pequeña ampliación, tiene un montón de cosas más que hace de este variador un variador ya de gama alta que podríamos considerar. Porque tiene, por un lado, tiene también comunicaciones, por un lado, tipo Ethernet, tiene comunicaciones por Modbus. Tiene una cosa que es interesante, que se puede programar mediante un software de programación específico que se llama el SOMove o SOMOVE, que lo vamos a ver ahora. Y también tiene una cosa que solamente se lo he visto a este tipo de variadores, que es que puedes programar como si fuera un autómata programable, un PLC incorporado internamente, para poder hacer funciones específicas que no vienen predefinidas. Me explico, hay muchas veces que para ciertas aplicaciones específicas necesitamos comprar un variador que ya tiene preprogramado la aplicación que queremos utilizar, y en este caso pues con este modelo pues no hace falta, podemos nosotros ya configurar con nuestra programación de autómata la lógica asociada a nuestra funcionalidad que queremos realizar. ¿Vale? Eso en cuanto a lo que es la introducción a este tipo de variadores. En cuanto a... Vamos a empezar primero en la estructura de los menús y bueno, en este caso, para empezar a toquetear, lo que hemos hecho ha sido hemos cableado unas entradas digitales por aquí y una entrada analógica, con lo que poder empezar a trabajar en modo local. Y aquí tenemos el motor. Y bueno, pues entonces la estructura de los menús, en este caso, bueno, empieza en Ready, y de ahí dándole a ESC entramos en Rep, y con la ruedecita entramos en monitorización y configuración. Y aquí en referencia tenemos un pequeño menú para ver de dónde viene la referencia y el valor que tiene. Para monitorización podemos ver los parámetros del variador y del motor, la corriente, el voltaje, la potencia, etc. O sea, vemos la frecuencia a la que está girando, y en cambio para configuración pues ya entramos en un menú que además es una función de submenús, que básicamente sigue la misma estructura, como podéis comprobar que otros variadores de la marca Schneider, tipo como acabo de decir, la TV12 que hemos visto en el vídeo anterior, donde ahí vemos un poco toda la estructura de configuraciones de las entradas, salidas, funcionalidades, aplicaciones, etc. Vale, entonces lo hacemos, estamos en Ready y le damos a Enter en la ruedecita, entramos en Ref. Vale, entonces entramos en Ref y con esto ya nos podemos mover en monitorización, configuración o referencia. Vale, y dentro de configuración le damos a Enter y entramos en los tipos de parámetros. En Full son todos, y en Full ya empezamos el grupo de parámetros set, el programa de parámetros drive del controlador, entradas y salidas, etc. ¿Vale? Esto sería un pequeño para poder empezar a programar cosas. Nada, con esto ya podemos empezar a trabajar. Bien, pues vamos a empezar ya a programar el Altivar. Nada, simplemente decir que el manual del Altivar de programación tiene más de 500 páginas y tiene un montón de funcionalidades, más de 2000 parámetros. Entonces, cuando los variadores adquieren tanta complejidad, se pueden programar a través de la consola, pero lo mejor es utilizar o bien un terminal externo o bien directamente gastar un ordenador y utilizar el software de configuración para poder ver todos el listado de parámetros de forma más amigable. Ahora iremos a verlo después. Entonces, bueno, de esta forma, si queremos hacer algo tan sencillo como, por ejemplo, el reseteo a fábrica, pues nada, vamos al manual, hacemos un ejemplo y así vemos cómo se movería. Entonces, lo que me dice el fabricante es que tenemos que entrar en configuración. Dentro de configuración vamos a FCSI, y en FCSI ajustamos a INI, y después ajustamos el siguiente parámetro a All para configurarlos todos, y después le decimos a Yes a GFS y se actuaría. Es decir, entraríamos en configuración, dentro de FCS, en FCS1 entraríamos y le daríamos a INI. El siguiente paso sería darle al FRY y le daríamos a All, y por último en GFCS, que está en No, le daríamos a Yes, apretaríamos 2 segundos y se resetearía.
¿vale? Ese sería el proceso para volver al procedimiento, al punto inicial, que es la configuración de... Y como os decía, para configurar o programar un variador de ese tipo, lo mejor es coger un PC, instalar el SoMove, que es el software de programación asociado. Y bueno, que sepáis que en la descripción del vídeo tengo ahí una especie de unos links de algunos vídeos que están muy bien explicados, cómo descargárselo y cómo empezar a manejar con este tipo de software. Pero bueno, en la práctica la clave está en que necesitamos un cable específico USB a RS45 de Modbus. Es un cable especial que cuesta unos 100 euros, por cierto. No es barato, no es un cable que te puedas fabricar, tienes que comprárselo al fabricante, a Schneider. Y nada, pues entonces en principio te conectas al dispositivo. Puedes coger y cargar el dispositivo al ordenador o al revés, y te dice en principio que, bueno, a ver, que puedes cometer alguna cosa trabajando con algún proceso de seguridad, trabajando con el variador. Y entonces, pues nada, se conecta, y una vez conectado, pues un segundo que se está cargando, lo que me va a permitir es poder coger y trabajar con los parámetros de una forma mucho más amigable, que vamos a ver a continuación. Bien, como voy diciendo, una vez nos hemos conectado desde mi dispositivo, aquí está el modelo. En My Dashboard lo que tengo es, puedo observar, por ejemplo, tocando el potenciómetro, la referencia de frecuencia a la que está y la situación del motor actualmente. Por ejemplo, le damos un arranque y nos está diciendo, pues bueno, los parámetros que de normal se pueden observar mediante la pantalla, pero como veréis aquí están todos juntos y pues eso, mucho más compacto y mucho más fácil de visualizar. Me permite ver las entradas de aquí abajo, si están activadas o desactivadas, y bueno, y me permite tocar ciertos valores aquí trabajando sincronizado, es decir, trabajando online. Y en cuanto, bueno, lo podemos apagar, en este mes vemos la velocidad del motor, la corriente consumida, el estado térmico del motor, etc, etc. Y a la hora de programar los parámetros, aquí los tenemos pues mucho más compactos. Aquí tenemos los de inicio rápido, que son los iniciales, y los de control del motor, donde ponemos las características del motor, las entradas y salidas, la configuración de las digital output, input, etc, etc. Y aquí tenemos pues eso, las distintas funciones de aplicación, velocidades preseleccionadas, inyección continua. Actualmente, por ejemplo, lo que acabamos de hacer es asignarle a la entrada digital 4 una velocidad preseleccionada, y aquí te aparece el parámetro de velocidad preseleccionada número 30, que son 30 Hz. Como veréis, es una forma mucho más amigable de poder coger y trabajar con el variador, porque puedes programarlo todo de forma compacta y además ver qué ocurre realmente cuando está funcionando. Y luego, por último, lo que os comentaba que solamente puede hacer este variador, que es hacer de autómata. Esto se programa desde aquí, desde el SoMove. Vamos aquí a ATV Logic y aquí tenemos la posibilidad de coger entradas digitales y salidas digitales o parámetros asociados, y aquí hacer un programa como si fuera de un autómata programable. En principio se programa con funciones lógicas, y bueno, la explicación de cómo se programa la tenéis también en el link, donde podéis ver un poquito mejor cómo funciona la programación. Pero lo que sí que quería era simplemente introducir la potencialidad que tiene este variador, que permite hacer este tipo de cosas que muchos, bueno, de hecho yo creo que no conozco ningún otro variador, seguro que lo hay, pero no conozco así de los fabricantes principales, que lleve incorporado un autómata programable dentro del propio variador. Y nada, y con esto hemos hecho una pequeña introducción, no muy extensa, insisto, para profundizar mejor en los contenidos, ir a acudir a los links asociados y información más detallada, y así como los manuales tanto de programación como de comunicación. Vale, pues eso es todo por ahora.